Buen día, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios por este día y, como siempre, por la oportunidad que nos da de poder entregar una reflexión, de poder entregar una porción de su palabra a cada uno de sus siervos, para que, así como fue edificación para mi vida, también sea para cada uno de ustedes. Señor, gracias por el día, por la vida y salud, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que van a escuchar esta reflexión. Gracias, Señor, porque todo está sujeto a ti. Todo se ha hecho conforme a tu voluntad y a tu propósito, y todo siempre ha sido guiado por tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, bendito tú eres, alabado y glorificado seas por siempre y para siempre. Así como van a ser bendecidos, Señor, a través de tu palabra, te pedimos que también en la parte material, familiar, Señor, en la vida y en la salud, también sean bendecidos por ti a través de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, eh, durante esta semana he escuchado las reflexiones de mis hermanos, la reflexión de nuestro apóstol, y muchas veces nosotros no podemos entender o comprender cuál es el propósito que tenemos para nuestras vidas. Pero la palabra en 2 Corintios, en el capítulo 9, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, dice lo siguiente. A lo mejor van a decir, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde el trato que Dios ha tenido con mi vida, yo siento que es así. Dice la palabra así: pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde entre vosotros la gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, anduvieses para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el pan de semilla el que siembra, y pan al que come, proveerá, y multiplicaré vuestra sementera, y aumentaré los frutos de vuestras justicias. Si nosotros vemos, este es un tema que va relacionado directamente con el diezmo. No es algo que yo le esté diciendo, hermano, usted tiene que diezmar. El diezmo es parte de un mandamiento, en el sentido de obediencia, no que está dentro de los mandamientos. Entonces, cuando nosotros aprendemos la disciplina y la obediencia del diezmo, podemos entender muchas cosas y podemos ser utilizados en muchas cosas. Cuando hablamos de diezmar, nosotros estamos hablando de la justicia que podemos hacer a otras personas. Hablar también de que honramos a Dios con lo que Él nos da a nosotros. Podemos hacer misericordia, podemos bendecir a otros a través de la bendición que nosotros recibimos. Podemos ser justos, porque Dios es justo con nosotros. Si yo diezmo, Dios me va a bendecir más de lo que yo estoy entregando. En mi trabajo durante esta semana me tocaron muchas situaciones, 2 semanas atrás, y yo siempre, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero cuando uno aprende la obediencia, la sujeción y el perdón, uno puede entender muchos misterios que tiene el reino de Dios. Y uno de los principios tan básicos es el diezmar. Durante la pandemia, mi sueldo se me redujo mucho más de la mitad. Pero de eso que se me redujo, Dios sabía que no era porque yo no le estaba entregando el diezmo como corresponde. Yo te sabía el principio de diezmar, pero nunca me faltó nada, nunca. Las deudas permanecían igual, no bajaron un 75%, seguían exactamente igual. Pero Dios nunca, nunca me dejó solo, nunca. Y cuando vemos que tenemos un Dios que es justo, fiel y verdadero, podemos entender
que uno de los principios del diezmo es ser obediente. Nada más que eso. El pastor en, en- en su reflexión también decía de que no es que esté cobrando diezmo, no, pero en el sentido de que si yo soy obediente, en el sentido de decir, sí Señor, yo voy a diezmar, a lo mejor no te puedo diezmar 100.000, 200.000 como te diezmo a otros, como te diezmo a otros, pero de lo poco que tengo, eso voy a entregar. Es como la viuda. Muchos entregaban de lo que les sobraba, pero ella se entregó de lo poco que ella tenía, pero no lo entregó como lo entregó, no por una necesidad, no lo entregó con tristeza, sino que lo entregó porque sabiendo que tenía un Dios que era justo, fiel y verdadero. Muchas veces no conocemos a ese Dios de palabra, ¿no? Pero no de hecho. Y eso muchas veces a nosotros nos complica nuestra vida, nuestro diario vivir. Somos egoístas con el dinero. Y al ser egoístas con el dinero, somos egoístas con Dios. Somos egoístas con los demás. Dice que tu mano derecha no se ve lo que haga la izquierda. Pero tenemos que entender que nuestro Dios siempre, siempre va a ser fiel con nosotros. Siempre. Por eso la palabra también dice, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Por eso yo le decía al principio, eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra que me está a hablar de esto. No, para mí lo he vivido así. Y lo he vivido por una realidad clara y perfecta de parte de Dios. Yo hace muchos años tenía muchas deudas, pero empecé a confiar y a creer en un Dios fiel cuando empecé a diezmar de 5.000 pesos, así de 5.000, después fue 10.000 y así sucesivamente. ¿Por qué empecé así? Porque el principio del diezmo es eso, es creer en un Dios. Un día yo tenía una deuda, en ese tiempo se llamaba Sodimac, y siempre con mi ayuda idónea, mi amada esposa, ella era mi muleta. Muchas veces yo no tenía tiempo, pero un día le digo, mi amor, mire, tengo 5.000 pesos, vaya a ponerlo. Estamos hablando de los años 90. Y ella fue a hablar con la ejecutiva, llegó ahí y le dice, vengo a ver por el tema de una cuenta de un Juan Aguirre, qué posibilidades puede hacer, ya debe su ruta. Y la niña le dice, no, no se preocupe, está todo cancelado. La señora se sorprende y dice, pero ¿cómo? No, dijo, está todo cancelado. Y el señor le dice, ¿y usted me podría dar un certificado? Sí, no hay ningún problema. Y le entró la duda a mi esposa, y mi esposa le dice, señorita, ¿le podría hacer una consulta? Sí, ¿cómo está todo cancelado? Sí, lo que pasa es que hoy día en la mañana viene un caballero, uno viejito, y él canceló la deuda. Qué extraño, mi señora dijo, mi papá. Llegó a la casa, ¿sabes qué? Mi amor me dice, ¿sabes qué? Dicen que la deuda está cancelada, y empezamos, como siempre, ¿quién va a ser imposible? Llamamos a mi suegro, porque sacamos el cálculo, porque mi suegro ya era, no era de una edad avanzada, pero ya tenía su bolito blanco. Entonces, mi señora lo llama y dice, papá, ¿sabes qué? Pucha, ¿por qué pagaste la cuenta? Y mi suegro le dice, no, yo no he pagado nada. Pero mi suegro me decía, del cabezón. No, yo no he pagado nada del cabezón, ni menos del cabezón, dijo mi suegro. Bueno, con mi suegro teníamos una relación muy grande. Entonces, entonces uno tiene que entender que cuando uno es fiel con Dios, no es que seamos fieles, sino que somos obedientes, Dios permanece fiel. Y en ese momento pudimos entender que no fue mi suegro, sino que fue el mismo Dios que fue a pagar mi deuda, una deuda natural que tenía que pagar yo. La fidelidad de Dios siempre permanece ante muchas veces la injusticia nuestra. Y así he entendido yo de que la justicia nace primeramente de parte nuestra hacia entregar el diezmo hacia Dios, porque esa es la semilla que nosotros estamos sembrando para que el reino de Dios sea engrandecido. En estos tiempos estamos viviendo mucha incertidumbre con respecto al pueblo de Israel.
pero también tenemos que analizarlo espiritualmente. A lo mejor es una alerta que Dios nos está mandando a nosotros, de que estamos viviendo en las nubes, o pendientes de otras cosas, y no pendientes de Dios. La obediencia, la sujeción y el perdón nace de nosotros, para que el reino de Dios sea engrandecido a través de las obras que nosotros realizamos diariamente. Mis queridos siervos, espero que esta reflexión, así como ha sido para mi vida, de parte de Dios una gran bendición, espero que también sea para ustedes. Que tengan un día lleno de bendición, de paz y gozo de parte de Dios. Amén.